Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dream and Drive y hoy estamos en Tasmania, en Australia. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Ahí, ¿no? Ahora ya me veis bien. Estamos en Tasmania, estamos en Australia y hoy os traigo uno de los coches que más ganas tenía de traeros al canal, el Ford Ranger Raptor. Y os voy a explicar por qué desde hoy estoy obsesionado con comprarme uno de estos. Vamos a verlo. Lo primero que debo deciros para ser completamente transparente en este vídeo es que, como ya os he comentado, estamos en Australia y por tanto este modelo de Ford Ranger Raptor es el australiano. Y al igual que el norteamericano, el sudamericano y el asiático, tiene 392 caballos. Y vosotros me vais a preguntar, ¿cómo? ¿392? ¿Lleva un motor distinto al que llevan las Ford Ranger Raptor europeas? Pues no. Lo que pasa es que las Ford Ranger Raptor europeas tuvieron que adaptarse a las regulaciones en materia de emisiones de nuestra queridísima Unión Europea y es por eso que en Europa solo se venden con 292 caballos, pero llevan exactamente el mismo motor. Así que, por favor, escuchadme y estar muy atentos. Si os compráis una Ford Ranger Raptor en Europa que viene con 292 caballos, nunca, bajo ningún concepto, lo llevéis a ningún experto en electrónica que os la deslimite para tener 100 caballos más. Jamás, ¿vale? Lo primero que debemos decir es que sí, tiene el formato típico de una pickup, pero el frontal es tremendamente agresivo con las letras de Ford ahí incrustadas en la calandra, los faros, de esos que da miedito verlos detrás cuando lo tienes en el retrovisor. Luego, el tema del color. Pues quizá no es el color que yo le hubiera puesto, ya que el coche tiene esa estética y esa personalidad que tiene. A lo mejor me hubiera gustado algo más llamativo, tipo naranja o tipo azul, pero bueno, la unidad que tenemos es esta y también está chulísima. Y lo segundo que también es evidente es que el coche es grande, es enorme. Para que os hagáis una idea, las medidas son 5,36 de largo, que es lo mismo que una Mercedes clase V de las nuevas en formato extra largo. De ancho son 2,02, que es un poquito menos que un Hammer H2, y de alto es 1,92. El peso, 2.430 kilos, que son 80 kilos menos que el BMW M5 moderno. Joder, BMW, qué ballena habéis hecho, tío. Así que teniendo en cuenta estas medidas y este peso, ¿la Ford Ranger Raptor puede ir bien por carretera? Vamos a descubrirlo. Antes de salir al asfalto tendremos que asumir que un coche con este tamaño y con unas ruedas todoterreno de medidas 285/70-17 jamás va a poder ir bien por el asfalto, ¿verdad? Y chicos, antes de entrar en materia, si os gustan este tipo de vídeos, si os mola el contenido, me ayudaría muchísimo si me dejáis una suscripción para poder traeros cada vez más y mejor contenido. Y si no os gusta, pues no me dejéis la suscripción. Seamos honestos, el coche corre, y el coche corre mucho. El motor V6 que tiene, el 3.0 EcoBoost biturbo, es una maravilla. Y además aquí en la versión australiana, ya como os he comentado, tiene 392 caballos, está al borde de los 400. El 0 a 100 lo hace aproximadamente en 6 segundos, dependiendo de quién lo mida, que son los tiempos que hace un Golf GTI moderno. Entonces, podemos decir que el coche se siente rápido. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a coches grandes que corren mucho. Tenemos el Porsche Cayenne, tenemos los BMWs X5, tenemos los Audis Q7, Q8, es decir, que un coche grande corra es algo habitual. Por eso, a mí, lo que más me impresiona es lo que ha conseguido hacer Ford con este coche para que vaya así por este tipo de carreteras. El dueño de este coche es una persona relacionada con el mundo de los rallies, el mundo de la competición, del karting, o sea que es una persona que entiende de dinámicas, entiende de conducción, y una de las primeras cosas que me dijo de este coche fue: me recuerda bastante a la conducción con mi 207 GTI. Hay por ciertas partes por las que puedo ir más rápido con el Raptor que con el GTI. Mi reacción fue:
no me lo creo. Ni de coña, es el típico pisto que te estás tirando porque quieres fardar de coche. Y os prometo que cada minuto que estoy pasando con este coche haciendo carreteras de curvas asfaltadas, estoy entendiendo más y mejor qué me quiso decir con esa expresión. Y es que sencillamente las reacciones que tiene este coche, el comportamiento que tiene este coche cuando vas enlazando curvas, cuando vas de izquierda a derecha, transfiriendo el peso de un lado al otro constantemente, no tiene nada que ver a los otros coches con estas características. Es decir, el comportamiento que tiene este coche se me parece muchísimo más a lo que sentiría con un compacto o con un sedán con muchísimos menos kilos. Entonces, si como he dicho antes el motor tampoco impresiona, ¿por qué voy tan impresionado con este coche? Pues es su punto fuerte, es lo que brilla aquí sobre todo, y es el tema de las suspensiones. Es absolutamente increíble y yo creo que se podrían denominar como de las mejores suspensiones que pueden venir montadas en un coche de serie, de fábrica. ¿Por qué? Pues os lo explico muy sencillamente. Porque llevamos equipadas una Fox con válvula variable. ¿Y eso qué significa? Que es que luego mi madre me dice que hablo con tecnicismos en los vídeos. Vale, pues en cristiano llevar unas Fox con válvulas variables significa que la suspensión o el coche va leyendo constantemente cuáles son las necesidades de la carrocería y le va mandando las órdenes a la suspensión. Entonces, si en algún momento estamos en una curva en apoyo y viene una compresión, la suspensión se va a endurecer para evitar que esa compresión haga que el coche tenga un poco de roll o que el coche se hunda demasiado. Entonces esto nos va a aportar una seguridad tremenda. Algunos de vosotros vais a decir, oye Alex, tío, pero ¿cuánto te ha pagado Ford para que le estés haciendo el mamasote que les estás haciendo? Pues no me ha pagado nada, y es que de verdad que este coche me resulta espectacular. ¿Eso significa que no tiene puntos negativos? Pues no, claro, evidentemente tiene sus puntos negativos. No voy a decir lo peor porque no es malo, pero lo menos bueno es la transmisión de 10 velocidades. Esta transmisión también está montada en los Ford Mustang, es una transmisión ya conocida. ¿Y qué pasa? ¿Va mal? No va mal. Lo que pasa es que si en algún momento la quiero yo llevar de una manera manual con las levas, me resulta lenta, tarda bastante. ¿Lo puedes solucionar? Sí, se medio soluciona si lo pones en modo baja o en modo sport, que son los modos, digamos, más reactivos, más racing, y de esta manera reduces un poquito los tiempos de cambio de una a otra. Pero si no, yo lo que os recomendaría es directamente dejar que el coche haga sus cambios y sus movidas, porque sí que es cierto que no se le siente muy como una DSG, una PDK. Me parece que está bastante lejos. Y en este punto algunos de vosotros me vais a decir, oye Alex, ¿pero qué me estás contando? Si yo me quiero comprar una Ford Raptor, no va a ser para salir de tramo, va a ser para hacer mis kilómetros, para hacer mis viajes y luego para meterme por la nieve, por el campo, para ir a la finca. Bueno, pues dejadme contaros. Pues dejadme deciros que el confort de marcha me ha dejado positivamente sorprendido. Durante esta semana he podido pasar pues como unas 6 horas montado en el coche, y lo cierto es que no he percibido crujidos, no he percibido sonidos, no he percibido torsiones. El coche tiene ahora mismo, sí que es verdad que tiene 27.200 kilómetros, no debería tenerlos, pero aunque pueda parecer un coche de trabajo, aunque pueda parecer un coche de carga, es mucho más refinado de lo que en un principio podáis ver desde fuera. ¿Esto quiere decir que viene pijo y lujoso? Pues hombre, no, pero tiene un nivel de refinamiento básico. Sí que es verdad que podemos ver que hay mucho plástico, pero es que como estamos hablando de una pickup, ¿vale? No estamos hablando de un Mercedes, un GLC, ¿sabes? Estamos hablando de una pickup. Entonces, por ejemplo, por aquí pues tenemos como, esto es un neopreno, tenemos plásticos trabajados, tenemos esta pantalla de 12 pulgadas donde tenemos Apple CarPlay, Android CarAuto, cámaras para poder observar por delante, por detrás, 360 grados. Tenemos aquí una estación de carga inalámbrica. Bueno, tenemos todo bastante
adecuado a lo que son los coches de hoy en día. Tenemos el mantenimiento de carril, la velocidad de crucero, es decir, que aunque en principio pueda parecer que es un coche pues, de carga, no os hagáis líos, porque la verdad que se puede definir como refinado. Pero ya llevamos demasiado tiempo sobre el asfalto y al fin y al cabo estamos montados en un coche de bajas. Es un coche diseñado para coger caminos de tierra de estos infinitos del desierto de Tabernas e ir fundiéndole a 140, siempre con la autorización del Seprona, en un entorno controlado, seguro y en competiciones deportivas. Y es aquí en este punto donde me rindo. O sea, me rindo. Este coche lo hace bien todo. Y vale, yo no es que sea un conductor experto en 4x4, porque no es mi campo, no es lo mío, pero he hecho suficientes salidas al campo, he conducido los suficientes buggies como para saber que lo que me está dando este coche a la hora de traccionar, de subir, de bloquear diferenciales, se sale fuera de lo común. O sea, es que este tipo de ayudas no las tienen ahora muchos coches. Antes, en aquellos años en los que el Montero, el Land Cruiser y tal venían aquí con diferenciales mecánicos, sí, pero ahora ya este tipo de tecnologías no es en absoluto algo habitual. Y este coche lo lleva todo. Y además de esto va de lujo en la carretera. Y además de esto va de lujo en la autopista. Y es que yo ya no sé, chicos, qué más deciros de este coche. Es que me va a suponer un problema haber hecho esta prueba, ¿eh? Chicos, hasta aquí, poco más puedo añadir después de lo que habéis visto. Que este coche ya me gustaba antes de haberlo probado es una realidad, quizá no ha sido la review más objetiva, pero que ahora después de haberlo probado me voy a meter en Wallapop y en coches.net a ver cuáles hay a la venta, también es otra realidad. Así que mi recomendación es, si no tenéis un poquito de autocontrol y de sentido común, mejor no os montéis en uno de estos porque vais a acabar queriendo comprar uno. Y nada, por mi parte eso ha sido todo, me despido de vosotros desde Tasmania y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!